Apreciados amigos y hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra del Señor para iniciar una nueva meditación en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer primeramente en el Evangelio según Marcos, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 19 y 20. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora vamos al Evangelio según Mateo, el capítulo 20, y vamos a leer a partir del versículo 20 hasta el versículo 28. Mateo 20, versículo 20 también, y hasta el versículo 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que el Señor añada su bendición a su palabra que acabamos de leer. Qué pensamiento solemne, importante, y que resulta ser como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, el del versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestro amado Señor? Hoy por hoy hay una tendencia generalizada a querer ser líder, a querer ser el primero, el representante de la iglesia, porque muchos están usando hasta ese término. No quieren ser siervos que trabajan incansable y fielmente para el Señor, no les importa el anonimato, aunque no les interese el pasar desapercibido para los demás. Que Dios nos guarde, hermanos, de esa pretensión de ser líder. El Señor nunca ha colocado líderes en la iglesia. Él ha puesto ancianos, obispos, pastores, no con título, sino con el don y el oficio de hacer el trabajo para el Señor. Porque un líder es un guía, conductor, jefe de una agrupación o colectividad generalmente política,
Entonces no usemos ese lenguaje para introducirlo a la iglesia. Nos vamos a ocupar a partir de hoy y en unos 2 o 3 días más de 2 personajes que serán nuestro tema, Jacobo y Juan. Ellos serán su pequeña biografía que vamos a hacer de ellos, serán los que nos traen un mensaje para la necesidad de cada uno de nosotros. Un llamado de atención, una palabra de animación, de corrección o de instrucción también. Y yo sé que habrá consolación, porque las Escrituras tienen como palabra de Dios ese rol de cumplir en nuestras vidas. Jacobo y Juan. Los 2 hijos de Zebedeo y de Salomé, la madre, tuvieron el gran privilegio de conocer íntimamente al Señor. Eso se destaca por lo que el Señor los prefirió allí en el monte de la Transfiguración, en las cosas más íntimas. Tuvieron el privilegio de seguir continuamente al Señor, porque leemos en Mateo 10 que el Señor los apartó entre la lista de otros 10 para que estén con Él. Y en tercer lugar, tuvieron el privilegio de servir fielmente al Señor. Fielmente. Eso hemos leído hoy en el capítulo 20, verso 23 de Mateo. Yo hago aquí una pregunta para mí y para quienes me están escuchando. Para ti de manera muy especial, hermano y hermana. ¿Conoces íntimamente al Señor? A veces conocemos personas y son medios o amigos nuestros, pero no los conocemos íntimamente. No conocemos sus gustos, sus inquietudes y muchas cosas que son propias de la intimidad de la persona o del matrimonio. Pero qué lindo es cuando nosotros rescatamos de la pequeña biografía que vamos a hacer de estos 2 personajes, de estos 2 grandes siervos de Jesucristo, y queremos conocerle como ellos le conocieron al Señor, íntimamente. Solo una vida de comunión, de sujeción a su voluntad, nos llevará a estar tan cerca del Señor para conocerle íntimamente. Pero le seguimos continuamente como ellos le siguieron al Señor. Ellos fueron escogidos para estar con Él. Fueron sus discípulos y fueron sus apóstoles, fueron sus aprendices, sus seguidores y fueron sus enviados con el mensaje autorizado que Él les dio. ¿Cuántos hermanos amados han dejado de seguir continuamente al Señor? El seguir a Cristo no es de manera esporádica. No hay que interrumpir nuestro andar en pos del Señor. Y hermanos, si los avatares de la vida, los golpes, las pruebas, las luchas, te están rezagando, te están postergando, te están dejando atrás, levántate, sigue continuamente. No es cuestión de correr la carrera cristiana locamente, sino corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Pero sigamos continuamente. Y dije en tercer lugar que tuvieron el privilegio de servir fielmente al Señor. Qué lindo es cuando cantamos "Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí". No podemos hacer mucho tal vez, pero el Señor no nos pide hacer lo que no podamos hacer o lo que no podemos realizar para Él. Pero hagamos algo. A veces no tenemos mucho para ofrecerle,
Pero podemos como aquel muchacho decir, aquí hay 5 panes y 3 pececillos. Y el Señor se encargará de multiplicarlo, de prosperarlo y bendecir el trabajo de nuestras manos y el gesto de nuestro corazón. Ahora, por su parte, el Salvador supo distinguir en ellos también algunas cosas. Por lo menos supo distinguir su fe. Hemos leído eso en Marcos, el capítulo 1. Marcos, el capítulo 1, el versículo 20. Dejando a su padre, cuando el Señor los llamó, dejaron todo y le siguieron. El Señor distinguió en ellos la fe, que es el elemento principal, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el Señor también distinguió en ellos su obediencia, porque dicen en Lucas capítulo 5, verso 11, dejándole todo le siguieron. ¿Somos obedientes al Señor? En tercer lugar, su decisión. Ellos estaban decididos a seguir al Señor y a seguirle hasta el final. Dice en Lucas el capítulo 9, el versículo 54, dice así: viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eran celosos. No querían ellos que nadie rechace al Señor, como lo hicieron estos aldeanos de una aldea samaritana. Estos estaban decididos a hacer descender fuego del cielo como castigo a quienes rechazaban a Cristo. ¿Cuántas veces nuestro celo, impulsado por la carne, nos lleva a tomar decisiones equivocadas? Pero hermanos, que manifestemos nuestra decisión, nuestro celo, de una manera ordenada y fiel al Señor. El Señor, al igual que en Pedro, que Pedro los tuvo en momentos muy destacados de la vida junto a él, como ser la resurrección de la hija de Jairo. Así dicen en Marcos 5:37, allí solamente entró Pedro, Jacobo y Juan. En el monte de la transfiguración, allí solo estuvieron presentes para presenciar aquel maravilloso espectáculo, solo Pedro, Jacobo y Juan. Y en el huerto de Getsemaní, como un tiro de piedra, unos 40 metros aproximadamente, cerca del Señor, pudieron escuchar esa oración que emergía de lo más profundo del corazón del Señor. Padre, Abba Padre, Padre querido, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esas palabras pudieron escuchar también Pedro y nuestros 2 biografiados, Jacobo y Juan. El Señor les puso un sobrenombre, hijos del trueno, o sea, Boanerges. Y la carrera de los hermanos Boanerges demuestra 2 vidas consagradas enteramente al servicio de Dios. Jacobo fue el primer apóstol que ofreció su vida en holocausto al Señor. Y tiene el honor, fíjese, tiene el honor de ser el único de los 12 cuya muerte se detalla en las Sagradas Escrituras en Hechos el capítulo 12. Juan, posiblemente el más joven de los apóstoles, fue el último en morir después de largos años que estuvo desterrado en la isla de Patmos. Además del Evangelio y las 3 cartas que escribió Juan, se destaca el Apocalipsis, donde hallamos la revelación especial de las cosas que deben suceder pronto.
Los dos que en el reino desearon estar a ambos lados del Señor, pelearon la buena batalla, acabaron la carrera, guardaron la fe. Por lo demás, les está guardada la corona de justicia, que el juez justo les dará en aquel día, como así también a todos los que aman su venida, como señala el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Yo les prometo que vamos a analizar sus vidas, haciendo esta breve introducción en 4 puntos. Vamos a ver sus personas, sus llamados, sus ambiciones y sus servicios. Y estoy seguro que el Espíritu Santo, en la medida que avancemos considerando brevemente la biografía de estos dos grandes siervos de Jesucristo, va a derramar lluvias de bendición para corregir lo que en nosotros está mal, para enseñarnos a aprender lo que aún no sabemos y para consolar nuestro corazón. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra oración desde antes de empezar con este tema, que el Señor llegue con esta palabra a traer bendición a quienes vamos a participar del análisis de estas dos preciosas vidas que brillan como una antorcha que no se apaga a través de los siglos. Que el Señor nos bendiga a todos.